el informe Letta. ¿Qué es el informe Letta? Resulta que el Consejo de Europa le pidió a Enrico Letta, un político de centro izquierda que fue primer ministro en Italia, que hiciera un informe. También le ha pedido otro informe a Mario Draghi, digamos como para anticipar desafíos de la Unión Europea a futuro. Hasta ahí, digamos, no habría mucho que objetar, excepción hecha, por supuesto, de que ya el pedido de un informe a esa persona te demuestra cuál es la orientación política que tiene la Unión Europea hoy por hoy, es decir, a un político socialista. Y el informe es evidentemente un informe socialista que te muestra que la Unión Europea está mal, pero puede ir mucho peor. ¿Por qué te digo esto? El informe empieza con un diagnóstico, digamos una descripción que es realista. Dice, Europa está perdiendo competitividad y está perdiendo importancia en la economía global y entonces tiene que hacer algo para poder competir en pie de igualdad con Estados Unidos y con China. Todo lo que viene después es un error desde mi punto de vista, porque dice que el problema de esa falta de competitividad es que el mercado común no es todavía lo profundo que debiera ser. Entonces, la receta para mejorar la competitividad de la economía europea en general, lo que propone Enrico Letta es una centralización mucho más profunda que el actual, armonizando, es decir, subiendo los impuestos. Por ejemplo, quiere unificar, que en toda la Unión Europea sea igual el IVA, los impuestos especiales, el impuesto de sociedades, quiere centralizar todo lo que tenga que ver con las finanzas, y habla permanentemente de los tres grandes retos que tiene la Unión Europea a futuro, que son, en primer lugar, una expresión que a mí me repatea, pero habla de la transición justa, verde y digital, que lo dice una y otra vez. Lo segundo es el reto de la ampliación y el tercero es el reto de la defensa. Estas tres cosas suponen, y te lo dice el propio Letta en el informe, una cantidad gigantesca de inversiones, para las cuales él te viene diciendo que se van a necesitar recursos. No te lo dice explícitamente, pero en realidad ya sabemos a dónde apunta. Apunta a que esa va a ser la excusa para tener que decir que necesitamos crear impuestos europeos. Porque esta gente ya se inventó la deuda europea por culpa de los malditos fondos europeos y ahora van a seguir inventando grandes proyectos de gasto que van a obligar a crear los impuestos europeos. Te doy un solo ejemplo de cuáles son los problemas que surgen cuando uno está gobernado o la euroburocracia está dominada por fanáticos ambientalistas. Una de las cosas que te comenta Enrico Letta es que él tuvo que viajar mucho a lo largo y ancho de Europa para hacer este informe. Bien, dice, y una cosa que me llamó la atención es que no pude viajar en alta velocidad entre las capitales europeas. Entonces, eso es algo que hay que cambiar, porque no puede ser, porque necesitamos los trenes. Obviamente el tipo viajó perfectamente porque viajó en avión, pero los fanáticos ambientalistas odian el avión. Ahora me puse a mirar información de la propia Unión Europea. ¿Qué porcentaje de las emisiones de CO2 corresponden a la aviación comercial? Y resulta que los vuelos de cabotaje, es decir, los vuelos internos de los países, son el 0,4% de todas las emisiones de la Unión Europea. Y si le sumas los vuelos internacionales, tienes el 3,4%. Es decir, sumando todos los vuelos no llegas al 4% del total de las emisiones. Pero este fanático ambientalista quiere robarte parte de tu salario para acometer inversiones millonarias porque a él le gusta viajar en tren de alta velocidad y lo considera que es más amigable con el planeta. Esto es un disparate completo porque esto tendría que estar respaldado por un proyecto de inversión que dijera que es más rentable eso que hundir la industria de la aviación. Pero eso es solo un ejemplo de cómo tiene la cabeza esta gente, que son fanáticos que no miran más allá de sus propias obsesiones. La ampliación de la Unión Europea, ya te comenté, es algo ruinoso. Cuando España entró en la Unión Europea,
tenía una renta per cápita equivalente al 70% de la renta per cápita de Alemania. Los 8 países que quieren meter, con Ucrania a la cabeza, son países que tienen entre un 15 y un 30% de la renta per cápita alemana. Por lo tanto, son países muy pobres, donde habría que hacer inversiones de no sé qué cantidad, pero para contentar a todos, Enrico Letta dice, pero no se preocupen, porque los países que ahora reciben fondos de cohesión van a seguir recibiéndolo, como si hubiera a disposición una cantidad de recursos ilimitada, cosa que es un absoluto disparate. Entonces lo que te garantiza esta gente es una orgía de gasto y deuda. Y en esta misma línea, el tercer reto que ellos dicen, hablan de la defensa nacional. Quieren que más armamentos se fabriquen en Europa. Le dan ahora un tono belicista, que es lo único que nos falta a esta Unión Europea, cuyo origen es ser una región de paz, porque siempre te voy a repetir que la Unión Europea se creó para que no hubiera más guerras entre Francia y Alemania. Entonces, el punto central en la Unión Europea es que haya paz. Bueno, ahora esta gente le está dando un tono belicista que quiere que haya fábricas de armas en Europa y invertir dinero en Europa, etc. Habla, por supuesto, de política industrial, de todo tipo de intervencionismo, incentivos fiscales europeos, etcétera, etcétera. Y hay 2 cosas que me llamaron poderosamente la atención. Una es que el propio Letta reconoce que el 80%, ya en la actualidad, el 80% de las normas nacionales dependen de decisiones tomadas en Bruselas. Esto te muestra que el proceso de descentralización está muy avanzado y que la Unión Europea se nos ha ido de las manos y le hemos transferido, sin darnos cuenta, un montón de poder a los euroburócratas eco-friendly. Y el segundo punto es que te dicen que ahora estamos en una economía basada en la propiedad, pero que vamos hacia una nueva economía basada en el acceso y en compartir las cosas. Digamos, es difícil encontrar una frase de una inspiración comunista hecha, digamos, de manera más difuminada, digamos, de manera más confusa, más engañosa. Esto de ir desde una economía de la propiedad a una economía del compartir y de acceder es exactamente lo mismo del Foro Económico Mundial, con esa horrenda frase que se popularizó que dice: en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Otra frase de inspiración netamente comunista y además engañosa. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener acceso, por ejemplo, a una red de telefonía móvil, alguien tiene que ser el dueño de esa red de telefonía móvil. Si tú vas a tener o vas a compartir el uso de un coche eléctrico, como puedes alquilar ahora por horas en Madrid, alguien tiene que ser el dueño de ese coche. Por lo tanto, la propiedad no se termina. Lo que te están diciendo es que tú no vas a ser el dueño de nada. ¿Por qué no vas a ser el dueño de nada? Porque ellos te van a empobrecer y te van a quitar de tu salario todo lo que puedan sobre la base de impuestos. Y entonces, como no te vas a poder comprar el coche, no te va a quedar más alternativa que compartirlo. Pero no porque tú quieras y no porque se termine la propiedad, es porque ellos te van a empobrecer. Esto te muestra cómo tiene la cabeza la cúpula que dirige la Unión Europea, y si esto se lleva a cabo, digamos, las amenazas para la libertad individual e incluso el funcionamiento de la economía no podrían ser mayores. Si bien es verdad que en Europa hay un problema de competitividad, aunque habría que hacer matices, porque Europa es una cosa muy grande y una cosa es Polonia, otra cosa es Portugal, otra cosa es Alemania, o sea, no es todo lo mismo, pero digamos, aceptemos el tema de que hay un problema general de competitividad. Eso no será más que por una falta de profundización en el mercado único o la necesidad de una mayor centralización. ¿No será más bien porque la presión tributaria es inmensa, porque hay una inseguridad regulatoria, porque permanentemente la Unión Europea está sacando nuevas directivas y nuevos reglamentos y las empresas no saben a qué atenerse? ¿No será también porque la agenda extremista climática está golpeando de lleno a sectores enteros como la energía,
como los coches, como la aviación comercial, donde un montón de inversiones que se hicieron ahora no se sabe si se van a poder recuperar en tiempo y forma, por lo tanto, dan origen a subvenciones y más impuestos. ¿No será que ese mismo ambientalismo exagerado ha ido contra, por ejemplo, la energía nuclear, cuando esa fuente de energía podría darnos energía barata, limpia y estable? Entonces quiero decir, el tipo detecta un problema de competitividad, pero después encuentra las causas donde a él le conviene. ¿Y a él qué le conviene? Y a él lo que le conviene es una Unión Europea cada vez más centralizada y más grande, porque él, como buen euroburócrata, quiere ampliar su poder. Pero, ojo, eso no es lo que nos conviene a nosotros como ciudadanos. Una oportunidad que tenemos de cambiar esto es en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Si esta gente gana, digamos, la gente que está con von der Leyen, la gente que está con los socialistas como Enrico Letta, etcétera, todas estas barbaridades que el mismo Enrico Letta te está mencionando a cara descubierta se van a llevar adelante. Y entonces eso va a significar, bajo digamos, un paraguas súper guay, que somos súper ambientalistas y súper geniales, va a ser más deuda pública, más gasto público, más impuestos y más restricciones de un poder que se va a alejar cada vez más de los ciudadanos y va a estar centralizado en Bruselas. Y entonces, insisto, no es bueno ni para la prosperidad, ni es bueno para la libertad.